Nuevamente les saludo, paz a vosotros, esperando que estén bien todos. El tema de hoy es, en tiempos finales, fe. Y que al finalizar este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Primeramente quiero empezar diciéndoles que debemos entender que solo con una vida llena de fe podremos vencer las pruebas y luchas que nos presenta el enemigo en estos tiempos. Dios ha anunciado que vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, porque son los últimos tiempos finales y lo estamos viendo por todas partes. Sin embargo, muchos tratan de ignorar esta realidad. Se aventuran a pensar que se trata de una visión de la realidad que enfrentamos. La palabra de Dios nos dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda Epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Por lo tanto, es necesario mantener nuestra fe viva en estos tiempos peligrosos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13, en su primera parte del versículo nos dice: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe. El texto refiere a la iglesia de Pérgamo de manera directa, no a nosotros. Pero la Biblia dice que hay que escudriñar las Escrituras, ya que nos incluye a todos, como a la iglesia de Pérgamo. Nos ha tocado vivir tiempos difíciles de pruebas y luchas, como lo fue a esa iglesia. Cuando leemos en la Epístola a los Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos habla del significado de la fe, ya que la fe es muy importante en estos tiempos en que vivimos. Necesitamos ver cómo agradar a Dios, ya que es importante saber si lo estamos o no agradando. Los tiempos son difíciles, lo sabemos, pues los hechos están a la vista, como son accidentes, índice de violencia, terremotos alrededor del mundo, la falta de caridad, falta de agua. Estos son algunas de las evidencias por la falta de fe. Hoy en día la iglesia finge tener fe, porque dice ser lo que no son. Porque decimos una cosa y hacemos otra. Pero necesitamos recordar lo que dice en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es necesario poner nuestra fe en el Señor, ya que Él pone a prueba nuestra fe para que aprendamos a confiar en Él en vez de confiar en nosotros o en el hombre.
La palabra de Dios dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5, nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice: por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Considerémonos afortunados cuando Dios pone una prueba. El Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, segunda parte: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El mundo está lleno de dolor, de sufrimiento, de dificultades, y la iglesia de Dios no está exenta de esto que existe. A veces, cuando pasamos por pruebas, tenemos la tendencia a pensar que Dios no nos escucha, ya que nuestros problemas son el resultado de nuestros pecados. Para algunos, puede ser una relación que se ha distanciado, o problemas económicos, o una enfermedad, o una discapacidad repentina, o el fallecimiento de un ser querido. Pero para otros, las pruebas toman diferente forma por su fe. El profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 2 dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque cuando nos encontramos en situaciones difíciles, estas nos hacen mirar hacia arriba, ya que como hijos de Dios tendremos que pasar por muchas tribulaciones y pruebas. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, nos dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es porque a través de ellas nuestra fe es desarrollada y fortalecida. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, nos dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Como vemos, las pruebas y tribulaciones pueden aparecer en nuestra vida, y esto
para que aprendamos a confiar en el Señor. Pero entonces, ¿cómo podemos enfrentar las pruebas en nuestra vida y superarlas? La respuesta nos la da el Señor Jesucristo. Podremos vencerlas sabiendo que no estamos solos. Dios está con nosotros. Como lo menciona el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32, última parte. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y lo confirma el profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 17, primera parte. Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará. Dios respalda nuestra vida sin importar lo difícil que ésta sea. De esto debemos estar seguros, porque Dios es poderoso para librar a sus hijos. Como lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, primera parte. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Nos encontramos por una pasividad espiritual de muchos a las puertas del regreso del Señor Jesús. Y mientras nos preparamos para recibirle, es necesario que en nuestro corazón haya arrepentimiento y un verdadero cambio. Pero es necesario poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, esperando su venida, y por eso estamos llamados a discernir los tiempos que estamos viviendo. Así lo menciona el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 56. Y decía también a las gentes: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y es así. Y cuando sopla el austro, decís: habrá calor, y lo hay. Hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra, ¿y cómo no reconocéis este tiempo? Palabras duras del Señor Jesús, pero son una realidad. Es necesario mantener una actitud de sabiduría con las voces que nos alertan. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Hechos capítulo 3, versículo 19. Este arrepentimiento
Y esta conversión debe ser antes de que venga el Señor Jesús para poderle recibir. Por lo tanto, es necesario el arrepentimiento y el verdadero cambio en nuestros corazones. Como lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dice: arrepentíos. El final de los tiempos será precedido por un periodo de apostasía, como lo vemos en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La falta de fe es la evidencia sobre los tiempos finales por los que atravesamos, como lo refiere en la primera epístola de Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 1, que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error. Hermanos y amigos, no podemos despreciar el mensaje de Dios, como está escrito en la primera parte del libro de los Hebreos, de la epístola de los Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Este es el momento de estar atentos a la voz de Dios, como lo dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Vamos a prepararnos para recibir al Señor Jesús. Como lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35 y 37. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallaré velando. Por lo tanto, abramos nuestro corazón al Señor Jesús. Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Es una espera segura para su iglesia, pues los acontecimientos del mundo ponen en evidencia su venida. No podemos desechar la importancia de este acontecimiento. Es importante preguntarnos: ¿estamos como iglesia preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo? Sin duda, esta pregunta nos hace pensar y determinar cómo está nuestra fe, ya que el Señor Jesús viene pronto y está a la puerta, y esto hace que debemos estar preparados para recibirle. Finalmente quiero decirles que
debemos mantener la fe en estos tiempos finales. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos muestra que tendremos aflicciones, y esto es algo que no podemos ignorar. Por eso nos dice que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, hermanos y amigos, debemos entender que solo con una vida llena de fe, en estos últimos tiempos como hijos de Dios, debemos tener una actitud de compromiso. Fue un gusto hablar de la palabra de Dios. Paz a vosotros.